Hola, bienvenidos. Les habla el profe Ricardo y la clase Función Cuadrática, gráfico de la función cuadrática. Definamos el concepto de función. Una función es una correspondencia entre un conjunto A llamado dominio y un conjunto B llamado recorrido, tal que a cada elemento X de A le corresponde un único elemento Y de B. Ejemplo: sea la función lineal f de x igual a 2x más 1. Esta función f de x igual a 2x más 1 se puede escribir también como y igual a 2x más 1, donde la variable x corresponde a la variable independiente de la función y la variable y corresponde a la variable dependiente de esta función. Una función lineal como esta, y igual a 2x más 1, se puede representar en un diagrama. Para ello vamos a encontrar algunos valores x reemplazándolo en la función. Vamos a valorizar entonces en este caso el valor x menos 1, por lo tanto vamos a calcular f de menos 1. Para ello el valor x menos 1 se reemplaza en la función, que dice que es 2 por x, por lo tanto reemplazamos el x por menos 1, más 1. Calculamos la multiplicación, le sumamos 1 y nos daría entonces menos 1. F de menos 1 es igual a menos 1. O la imagen de menos 1 es menos 1. Calculemos f de 0. Sería 2 por 0 más 1. Calculamos 2 por 0, le sumamos 1, eso nos daría 1. Por lo tanto, f de 0 es igual a 1. O la imagen de 0 es 1. Calculemos f de 1. Sería 2 por 1 más 1, y eso nos daría igual a 3, por lo tanto f de 1 es igual a 3, lo que significa que la imagen de 1 es 3, y podemos calcular f de 2. Reemplazamos el valor de x por 2, 2 por 2, 4, más 1, 5. Es decir, f de 2 es igual a 5, o la imagen de 2 es igual a 5. Para representar estos valores en un diagrama, tenemos el lado izquierdo, el conjunto A, o el conjunto de partida, o el dominio, con los valores que nos hemos dado, como corresponden a la variable independiente. Tendríamos los valores menos 1, 0, 1 y 2. Y en el conjunto B tendríamos el recorrido, o los valores de y. Según la función dada, y igual a 2x más 1, el menos 1, o la imagen de menos 1, es 1, por lo tanto asignamos una flecha del menos 1 hacia el menos 1. F de 0 era igual a 1, 0 lo asociamos con 1. F de 1 igual a 3, el 1 queda relacionado con el 3, asociándolo con una flecha. Y f de 2 que es igual a 5. De esta manera, con algunos valores de x, menos 1, 0, 1 y 2, podemos representar esta función lineal y igual a 2x más 1. Pero también se puede representar esta función en un gráfico. Para ello entonces construimos una tabla de valores. Tenemos la tabla de valores, la columna x, donde vamos a valorizar la función y los valores asociados de x con y. Como x corresponde a la variable independiente, nos podemos inventar cualquier valor para x y valorizarlo en la función. Nos vamos a dar entonces el valor x menos 2, que sería lo mismo que calcular f de menos 2. Valorizamos entonces, sería 2 por menos 2 más 1, eso es igual a menos 3, y encontramos que x menos 2 está asociado con menos 3, que sería lo mismo que f de menos 2 es igual a menos 3, es decir, menos 2, la imagen de menos 2 es igual a menos 3. Como lo vamos a representar en un plano cartesiano, tenemos que asociar el valor x con y,
mediante un punto de coordenadas. Asignamos el valor x igual a 0, lo reemplazamos en la función, sería 2 por 0 más 1, 2 por 0, 0 más 1, 1. Por lo tanto, tenemos el siguiente punto asociado a la función, 0,1. Nos asignamos el valor 2, tendríamos 2 por 2 más 1 igual a 5. Tendríamos el siguiente punto, el 2,5. Asignamos el valor x igual a 4, lo reemplazamos en la función, nos quedaría 2 por 4 más 1 igual a 9 y tendríamos el punto 4,9. Hemos encontrado 4 puntos asociados a la función y igual a 2x más 1. Tomamos el plano cartesiano y vamos a ir ubicando cada uno de estos puntos que están asociados a la función. Tenemos el punto menos 2,3. Sobre el eje X nos paramos en menos 2. Me dice que la imagen de menos 2 es menos 3, por lo tanto bajamos hasta el menos 3 sobre la misma línea del menos 2 hasta llegar a Y menos 3 y asignamos un punto que sería el punto menos 2, menos 3. Después tenemos el punto 0,1, es decir que la imagen de 0 es 1 o f de 0 es 1. Nos paramos en x0 y por la misma línea del 0 hasta llegar al 1 construimos un punto que sería la representación del 0,1. Después tenemos el punto 2,5, la coordenada 2,5, así que nos paramos en x igual a 2. En x igual a 2 subimos hasta llegar por la misma línea de 2 hasta el 5 para el valor de y. Dibujamos un punto, sería el punto 2,5. Después nos paramos en 4 para dibujar el punto 4,9, nos paramos en el x igual a 4 y subimos por la misma línea del 4 hasta llegar a y igual a 9. Y tenemos el punto 4,9. Si fijamos las líneas, si fijamos los puntos, nos va a dar una línea. Al unir estos puntos, forman una línea, por eso hablamos de esta función lineal, porque siempre va a representar una línea recta. Pero como nos dimos 4 puntos, aquí tenemos otros puntos que pertenecen a la línea recta, que pertenecen a la función. Por ejemplo, cuando x vale 3, yo veo la gráfica que está asociado justo con el 7. Cuando x vale 3, y vale 7. Está justo asociado a un punto. Entonces hay un punto que, aunque no está en la tabla, también pertenece a la función, que sería el punto 3,7. Por lo tanto, yo puedo decir que 3,7 pertenece a la función porque está justo en la intersección de 3,7, está justo en la línea de la función. O también decir que f de 3 es igual a 7. Así entonces hemos graficado la función lineal. Veamos la forma algebraica de la función cuadrática. Una función cuadrática tiene la forma ax cuadrado más bx más c, donde los coeficientes a, b y c pertenecen a los números reales, es decir, pueden ser números positivos, negativos, decimales, fracciones, etc. Cualquier número que pertenezca a los números reales. Y la condición es que a debe ser distinta de 0. F de x puede ser reemplazado también por y, porque f de x significa la imagen de x, y la imagen de x está asociada a la variable y. Por lo tanto, la función escrita como f de x también se puede escribir como y igual a x cuadrado más bx más c. Y también tenemos la función cuadrática incompleta como y igual a x cuadrado más bx, y igual a x cuadrado. Todas estas tres son funciones cuadráticas. Las letras a, b y c se llaman coeficientes de la función. La letra x representa también la variable independiente de la función cuadrática. La letra y corresponde a la variable dependiente de esta función cuadrática.
y f de x corresponde a la imagen de x, es decir, cuáles son los valores de x que están asociados con y. Evaluación de funciones cuadráticas. Toda función cuadrática puede ser evaluada, es decir, se puede asignar un valor numérico a la variable independiente x y calcular su imagen, o calcular el valor de la variable dependiente. Ejemplo. Sea la función cuadrática f de x igual a 2x cuadrado más 3x menos 2. Calcular f de menos 3. Entonces lo que vamos a hacer es valorizar f de menos 3, evaluar f de menos 3. Para ello tenemos que recordar que f de menos 3 significa que x es igual a menos 3, que sería la variable independiente de esta función. Al evaluar f de menos 3 voy a encontrar el valor y asociado a la función para x igual a menos 3. Para encontrar entonces f de menos 3 debemos reemplazar x igual a menos 3 en la función cuadrática 2x cuadrado más 3x menos 2. Nos quedaría entonces que y sería igual a 2 por menos 3 al cuadrado más 3 por menos 3 menos 2. Resolvemos las potencias. Sería 2 por menos 3 al cuadrado, sería 2 por 9. Resolvemos la multiplicación. Más 3 por menos 3, quedaría menos 9. Y el menos 2 lo bajamos. Falta por resolver la multiplicación. Nos quedaría entonces que 2 por 9 es 18. Bajamos el menos 9, bajamos el menos 2. Resolvemos ahora 18 restado con 9 y restado con menos 2 para obtener el valor y. Desarrollamos entonces y quedamos que y es igual a 7. Significa que el valor x menos 3 está asociado al valor y igual a 7. La imagen de menos 3 es igual a 7. Entonces, dada esta función cuadrática, vamos a poder decir que f de menos 3 es igual a 7. O la imagen de menos 3 es 7. También podemos decir, sin dibujar, sin hacer el gráfico de esta función, que el punto de coordenadas menos 3,7 pertenece a la función. O también podemos decir que el punto menos 3,7 satisface a la función y igual a 2x cuadrado más 3x menos 2. Es decir que para esta función, cuando x vale menos 3, y tiene que valer 7. Veamos a continuación entonces la gráfica de la función cuadrática. Para realizar el gráfico de una función cuadrática en un sistema de coordenadas, vamos a buscar algunos puntos que satisfacen la función, ordenados en una tabla de valores. Ejemplo. Graficar la siguiente función. Y igual a x cuadrado menos 6x más 5. Lo primero que vamos a hacer es igualar la función a 0. Es decir, hacer f de x igual a 0. ¿Qué significa esto? Se conoce también como encontrar los ceros de la función. Es decir, para qué valores de x la función es igual a 0. El primer paso entonces es hacer la función igual a 0. Encontrar los ceros de la función. Para qué valores x la función me queda igual a 0. Entonces, ¿qué significa encontrar los ceros de la función? Significa que mi función cuadrática la igualamos a 0. Por lo tanto, me queda una ecuación cuadrática. Para saber qué valores son iguales a 0, resolvemos la ecuación cuadrática. Podemos ocupar la fórmula, o en este caso la factorización. Entonces, vamos a factorizar el trinomio como un producto de dos binomios. Dibujamos los dos paréntesis.
A cada paréntesis le asignamos el factor común, que en este caso sería x. En el primer paréntesis bajamos el signo del 6, que sería negativo. En el segundo paréntesis multiplicamos los signos, menos por más es menos. Comparo los signos que me quedaron dentro de los paréntesis, me quedaron signos iguales. Por lo tanto, voy a buscar dos números que sumados me den 6 y multiplicados me den 5. Colocamos el mayor número en el primer paréntesis, por lo tanto los valores serían 5 y 1. Pero tengo un producto igualado a 0. Significa entonces que uno de los dos factores debe ser igual a 0. Hacemos el primer factor igual a 0, x menos 5 igualado a 0. Para que x menos 5 sea igual a 0, tendríamos la primera solución, x1 debe ser igual a 5. Significa entonces que f de 5 es igual a 0. Ahí encontramos el primer 0 de la función. Cuando x vale 5, y es igual a 0. Tenemos el otro factor, x menos 1, lo igualamos a 0. Despejamos y tenemos que x2 es igual a 1. Significa que f de 1 es igual a 0. Tenemos el segundo 0 de la función. Entonces los ceros de la función nos servirán para dar valores a x en la tabla de valores. Como tenemos los ceros de la función, que son el 5 y el 1, vamos a buscar algunos valores para x cercanos a 5 y 1 y poder construir nuestra tabla de valores. Veamos entonces la tabla de valores para la función x cuadrado menos 6x más 5. Como dijimos entonces, vamos a buscar valores cercanos a los ceros de la función, que son f de 1 y f de 5. Por lo tanto, buscamos valores x, que son independientes, muy cercanos al 1 y al 5. En este caso tomé el menos 1 y el 0, y después del 5 el 6 y el 7. Entonces vamos a valorizar la función con nuestra tabla de valores. Vamos a encontrar f de menos 1, significa que x vale menos 1 y debemos reemplazarlo en la función cuadrática. Nos quedaría menos 1 al cuadrado, menos 6 por menos 1 más 5. Valorizando nos quedaría entonces 1 más 6 más 5 igual a 12. La imagen de menos 1 es 12. Significa entonces que encontramos el par asociado menos 1,12, un punto de coordenada que vamos a dibujar en el plano cartesiano. Entonces la imagen de menos 1 es igual a 12, o f de menos 1 es igual a 12, y eso está asociado al punto de coordenadas menos 1,12. Vamos a calcular f de 0, nos quedaría entonces 0 al cuadrado menos 6 por 0 más 5. Valorizamos, nos va a quedar 0 más 5, eso es igual a 5. Por lo tanto, cuando x vale 0, y vale 5, por lo tanto tenemos el punto asociado 0,5. El siguiente punto lo tenemos listo porque ya sabemos que es un 0 de la función, el 1,0 es un 0 de la función, así que no lo vamos a valorizar. Vamos a calcular entonces ahora f de 2. Nos quedaría 2 al cuadrado menos 6 por 2 más 5. Valorizamos y nos va a quedar 4 menos 12 más 5. Y eso es igual a menos 3. F de 2 entonces es igual a menos 3. Significa entonces que cuando x vale 2, y vale menos 3 y el punto asociado 2, menos 3. Calculamos ahora f de 3. Valorizamos entonces, sería 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 5. Nos quedaría entonces 9 menos 18 más 5. Calculamos y eso nos va a dar menos 4. Por lo tanto, f de 3 es igual a menos 4. Es decir, cuando x vale 3, y vale menos 4. Y tenemos el punto asociado 3, menos 4. Calculamos ahora f de 4. Reemplazamos el valor de x igual a 4 en la función. Quedaría 4 al cuadrado menos 6 por 4 más 5.
Valorizamos y nos queda 16 menos 24 más 5. Igual a menos 3. F de 4 es igual a menos 3. Significa que cuando x vale 4, y vale menos 3, por lo tanto tenemos el punto asociado 4, menos 3. Después tenemos x5, ya sabemos que eso nos da 0. Nos saltamos a f de 6. F de 6 reemplazamos el valor x6 en la función. Nos quedaría 6 al cuadrado menos 6 por 6 más 5. Nos quedaría entonces 36 menos 36 más 5. Eso es igual a 5. Por lo tanto, f de 6 es igual a 5. Cuando x vale 6, y vale 5 y tenemos el punto asociado 6,5. Y f de 7, entonces, calculamos f de 7. Tendríamos entonces 7 al cuadrado menos 6 por 7 más 5. Valorizamos, nos quedaría 49 menos 42 más 5. Resultado 12. F de 7 es igual a 12. Cuando x vale 7, y vale 12 y tendríamos el punto asociado 7,2. Tenemos lista entonces nuestra tabla de valores. Vamos a pasar entonces al gráfico de esta función cuadrática. Entonces teníamos el primer punto, menos 1,12. Entonces nos paramos en menos 1 y seguimos por la línea del menos 1 hacia el 12 positivo para y. Porque y me dice 12 positivo, así que desde menos 1 sigo por la línea hacia el 12 positivo y dibujamos el primer punto, menos 1,2. Siguiente punto, 0,5, me paro justo en x0 y me dice que y vale 5, por lo tanto sigo por la línea del 0 hasta llegar a y igual a 5 y dibujamos el punto 0,5. Después tenemos 1,0, que sería uno de los ceros de la función, que así lo definimos. Me paro en 1. Cuando x vale 1, y vale 0, por lo tanto no me muevo del eje x y el punto 1,0 va a quedar justo en la línea del eje x. Seguimos después, el punto 2, menos 3, me paro en x igual a 2 y por la misma línea del 2 hasta llegar a menos 3. Y tendríamos el punto 2, menos 3. Después tenemos el punto 3, menos 4, me paro en 3 y me muevo por la misma línea del del 3 hasta llegar a menos 4. Y tendríamos el punto 3, menos 4. Tenemos ahora el punto 4, menos 3, me paro en 4, en x igual a 4 y bajo hasta el menos 3. Y ahí dibujamos el punto 4, menos 3. Después tenemos el punto 5,0, que era un 0 de la función. Entonces me paro en 5, como es 5,0, me quedo ahí en el eje X, sobre el mismo eje X, y dibujamos el punto 5,0. Después tenemos el punto 6,5, me paro en X igual a 6, me dice que Y vale 5, así que subimos hasta llegar a 5, y dibujamos el punto 6,5. Después tenemos el punto 7,12, me paro en x igual a 7 y sigo por la línea del 7 hasta llegar a 12. Y ahí tendríamos el punto 7,2. Si revisamos los puntos, no nos da ahora una línea recta. Vamos a unir estos puntos y me da una forma de U. A esta forma o a esta gráfica que nos dio, que es una forma de U, se le conoce como parábola, que sería entonces la representación de la función cuadrática. Una función cuadrática entonces tiene esta forma de parábola. Así se conoce la gráfica de la función cuadrática. Es una especie de U. Ahí tenemos el gráfico entonces de la función cuadrática, x cuadrado menos 6x más 5, y tenemos ahí los ceros de la función que estarían representando las soluciones de la ecuación cuadrática, o cuando f de x es igual a 0. Veamos el ejercicio número 2, graficar la siguiente función, y igual a menos 3x cuadrado más 4x más 7.
Lo primero que vamos a hacer es encontrar los ceros de la función para ver entre qué números de x, entre qué valores de x vamos a construir nuestra tabla de valores. En este caso no vamos a poder factorizar, por lo tanto vamos a ocupar la fórmula. Igualamos a 0 la función cuadrática y me va a quedar la ecuación cuadrática menos 3x cuadrado más 4x más 7 igual a 0. Ocupamos la fórmula, sería menos b, o sea, menos 4, más menos 4 al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado 16, menos 4 por menos 3 más 7, me va a quedar más 84, partido por 2a, o sea, 2 por menos 3, menos 6. Resolvemos la raíz, 16 más 84, que nos da 100, la raíz cuadrada de 100 es 10, y ahora podemos separar el x1 con el x2. Vamos a tener entonces que x1 será menos 4 más 10, es decir, 6 sobre menos 6, y eso nos va a dar igual a menos 1. Y el x2, que sería menos 14 sobre menos 6, eso nos va a dar positivo 2,3 periódico, aproximadamente entonces 2. Con estos valores, entonces, menos 1 y 2, yo voy a poder construir mi tabla de valores, es decir, voy a buscar valores de x muy cercanos a menos 1 y 2. Entonces, la tabla de valores va a quedar de esta manera. Nuestro valor de 0 era menos 1, que era menos 1,0, nuestro primer 0, y el otro era 2,3 periódico, y nosotros aproximamos a 2. Por lo tanto, nuestra tabla de valores va a ir entre el menos 2 y el 3. Calculamos f de menos 2, nos quedaría menos 3 por menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2 más 7. Quedaría eso entonces menos 12, menos 8 más 7, calculamos y nos daría menos 13. F de menos 2 es igual a menos 13. Cuando x vale menos 2, y vale menos 13 y tenemos el punto menos 2,13. El siguiente ya lo tenemos porque sabemos que es un 0 de la función, o sea, menos 1,0. Calculamos entonces f de 0. Nos quedaría menos 3 por 0 al cuadrado, más 4 por 0, más 7. Nos quedaría entonces 0 menos 0 más 7. Nos quedaría igual a 7. Por lo tanto, cuando x vale 0, y vale 7. Calculamos ahora f de 1. Valorizamos menos 3 por 1 al cuadrado, más 4 por 1, más 7. Resolviendo la potencia y la multiplicación nos quedaría menos 3 más 4 por 7 igual a 8. F de 1 es igual a 8. Encontramos el segundo punto, 1,8. Después f de 2, calculamos f de 2. Recuerden que el 0 era 2,3 periódico, por lo tanto el 2 lo aproximamos. De todas maneras tenemos que calcularlo. Sería menos 3 por 2 al cuadrado, más 4 por 2 más 7. Resolvemos las potencias y las multiplicaciones, nos quedaría entonces menos 12 más 8 más 7, calculamos y nos daría 3. Es decir, el punto 2,3 hemos encontrado. F de 3, calculamos entonces, sería menos 3 por 3 al cuadrado, más 4 por 3 más 7. Resolviendo la potencia y la multiplicación nos quedaría menos 27 más 12 más 7. Resolvemos y nos daría menos 8. F de 3 es igual a menos 8, es decir, que cuando x vale 3, y vale menos 8 y encontramos el punto de asociación 3, menos 8. Tenemos la tabla con los puntos de coordenadas para poder graficar. Veamos entonces el gráfico de la función. Tenemos el primer punto, menos 2, menos 13. Nos ubicamos en x igual a menos 2 y bajamos por la misma línea del menos 2 hasta llegar a menos 13. Y ahí dibujamos el punto menos 2, menos 13. Después tenemos el punto menos 1,0 cuando x vale menos 1 y y vale 0, que es el 0 de la función. Por lo tanto dibujamos el punto sobre el mismo eje x. Después tenemos el valor 0,7 cuando x vale 0, y vale 7, así que
desde el punto x igual a 0 por la misma línea del eje y hasta llegar al valor y igual a 7. Dibujamos el punto 0,7. Después tenemos el punto 1,8 cuando x vale 1, y vale 8. Después tenemos el punto 2,3 cuando x vale 2, y vale 3, y dibujamos el punto 2,3. Y después el último punto, que es el punto 3, menos 8, nos paramos en x igual a 3 y bajamos por la misma línea del 3 hasta llegar a menos 8. Ahí tenemos entonces los puntos que tenemos asociados desde la tabla de valores de acuerdo a la función cuadrática. Unimos los puntos entonces y nos queda esta forma que llamamos parábola asociada a la función menos 3x cuadrado más 4x más 7. Ahora nos quedó una u invertida, ¿ya?, hacia abajo, ¿ya?, pero también es una parábola que está asociada a la función menos 3x cuadrado más 4x más 7, que es la gráfica de esta función. Eso entonces con respecto a la clase función cuadrática y cómo hacer o desarrollar el gráfico de la función cuadrática.